finalizar la palabra de Dios, ¿se acuerdan que dejamos un tema pendiente sin terminar? Ya no se acuerdan, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a terminar, si no, hasta donde podamos, hermanos, solamente espero no confundirnos. ¿Sí? La palabra de Dios dice: en Daniel, capítulo 8. Verso 23. La palabra de Dios dice así: y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, en enigmas, en misterios. Tomen su lugar, hermanos. Vemos aquí, ¿se acuerdan que en Apocalipsis 6, versos 2 y 3, nos habla de un caballo blanco, donde un personaje trata de ocupar el lugar de Cristo y de esa manera pacífica reinar, incrementando la apostasía y preparando su camino, que este hombre que entendido en enigmas, que el Señor dijo en el Evangelio de Mateo que se levantaría un falso Cristo y que engañaría, si era posible, aún a los escogidos. Entonces, eso, hermanos, es lo que analizamos, pero el apóstol Pablo dice que hay algo que le detiene. Es decir, que no se manifiesta en todo su poder, porque la Escritura no dice qué es lo que le detiene, quizás el tiempo, quizás el poder de Dios, para que se manifieste completamente como va a ser, ¿verdad? A la vista de todos. Por eso de esa manera sale representando paz, un arco sin flecha. Pero su propósito es ocupar el lugar de Cristo. ¿Sí? Entendiendo esto, Apocalipsis, abramos nuestras Biblias, capítulo 6, versos 3 y 4. Dice así: y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fue dada una grande espada. Un caballo bermejo, caballo rojo, que representa sangre, y tenía, dice, el poder para quitar la paz de la tierra. ¿Qué es lo que puede quitar, hermanos? Este nuevo jinete dice que tomará la paz e impondrá tumultos, juicios en masa. ¿Qué más, hermanos? Revoluciones o guerras. De esa manera se quita la paz de la tierra. Y sí que será en muchos lugares
donde habrá manifestaciones de estas cosas, donde se matarán, dice la palabra de Dios, unos a otros. Y le fue dada, dice, una espada grande. Esa espada grande, hermano, significa una guerra grande. Muchas veces nosotros oímos escuchar que la gente habla de una próxima guerra mundial. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está haciendo obras que lo encaminan a eso, a una tercera guerra mundial. Eso fue lo que vio el apóstol. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? Dice. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? Verso 1. Y los pleitos entre vosotros no son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Y ahí surge la guerra, hermanos. Y no nada más de manera personal, sino nacional o internacional. De que las gentes tienen un apetito, hambre. Esa es concupiscencia de poder, de codicia, de riqueza, de dominar el mundo. ¿Como quienes? La Escritura nos habla de un Nabucodonosor, de un Napoleón Bonaparte. ¿De quién más? Hombres que intentaron, Hitler, Stalin y muchos otros que tenían ese espíritu de ser dictadores, de imponer su voluntad a la gente. Esa ha sido la intención. ¿Se acuerdan de aquel cuerno pequeño, no? Que habla Daniel en su capítulo 8, de Antíoco Epífanes, que vino principalmente a Jerusalén. Él quería conquistar todo el mundo, pero dice que en Jerusalén hizo destrozo, quitando el continuo sacrificio, es decir, el culto a nuestro Dios y ocupando él el lugar de Dios. Entonces, esos seres tienen la manifestación del espíritu del anticristo, y es lo que surgirá en estos últimos días, antes de la venida del Hijo de Dios. Nosotros miramos que el anticristo se manifestó de manera pacífica, manera diplomática, para convencer a las gentes. Pero aquí vemos que sale este otro caballo bermejo que representa sangre, representa guerras por toda la tierra. ¿Y qué dijo el Señor en cuanto a orientación a sus discípulos? En el Evangelio de Mateo 24, versos 6 y 7,
dice así: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Desde cuándo han existido las guerras? ¿Podríamos nosotros pensar así? Pues las guerras han estado continuamente desde que la Escritura empieza a hablar de Nabucodonosor, de antes, desde Nimrod, desde el principio de la creación, por la concupiscencia de las gentes. Pero hay algo especial, que las guerras han ido subiendo de intensidad. ¿Por qué? En el tiempo antiguo las armas principales eran la honda, como la que usó David, la lanza, el arco. ¿Sí? Después que vino, se vino inventando armamento y las guerras subieron de intensidad. Dejaron la espada, dejaron la catapulta y ahora vienen las armas con pólvora. ¿Sí? Y ya fue más intenso, surgieron las ametralladoras, los lanzallamas, los antimisiles. ¿Pero por qué? Por la ambición de algunos en querer conquistar el mundo. Eso es lo que está representando aquí el caballo bermejo, y que Cristo habla de que las guerras, rumores de guerra, pero que no es el fin. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de historia, hermanos. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Inició en el año de 1914 y terminó en el año de 1919. ¿Sí? ¿Cuántas personas murieron? La historia dice que fueron 10 millones de personas. Después viene la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el año de 1939 y terminó en el año de 1945. ¿Cuántos muertos hubo? 40 millones de personas. ¿Cuánto aumentaron? Aparte de eso, consecuencia del armamento químico que se usó, murieron después de la Guerra Mundial 150 millones de personas. A consecuencia de la Guerra Segunda. ¿Por qué? Porque hubo epidemias, enfermedades, cosas químicas que quedó en el ambiente, en la naturaleza. Todo eso ocasionó muerte.
Eso es lo que habla la historia. Muerte por enfermedad, muerte por hambre. También. Porque antes no había persona quien trabajara el campo. ¿De dónde iban a sacar productos? Y si lo sacaban, el gobierno lo confiscaba. O los sembradíos eran pisoteados por los ejércitos. Esa fue la consecuencia de las guerras. ¿Quiénes participaron en la guerra, no? ¿O quiénes han provocado las guerras? Tenemos árabes judíos, que eso ya es normal. ¿Verdad que hay en el oriente problemas entre los árabes y los judíos? Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué más? ¿Se acuerdan del problema de las islas de las Malvinas? Inglaterra con Argentina. ¿Qué más, hermanos? Irak e Irán en la famosa llamada tormenta del desierto. En nuestros días, ¿qué escuchamos? Rusia, la Unión Soviética o ex Unión Soviética, contra Ucrania. Y no es la primera vez que lucha contra Ucrania. En 1933 también fue atacado o invadida Ucrania y se le quitó todo el producto alimenticio. Eso es lo que significa este caballo o este poder en la tierra. Apocalipsis nuevamente capítulo 6. Del verso 5 al verso 7. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré y aquí un caballo negro, y él que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Me voy a quitar el boca, amados hermanos. ¿Qué es lo que significa esto? Este caballo negro. Algunos teólogos dicen que significa muerte por inanición. En otras palabras, muerte por hambre. ¿Por qué eso? Pues acabamos de mirar que el caballo bermejo quita la paz de la tierra proporcionando guerras.
conflictos. Estando la guerra, ¿quién se va a ir a trabajar? Estando ese ambiente, dice que sale este caballo negro, significando que hay carestía de la despensa. Por eso dice aquí, 2 libras de trigo por un denario. La palabra del Señor nos habla que el denario es el salario de un jornalero, de alguien que se alquila a trabajar. ¿Cuántas libras tiene el kilo? Perdón, hermana. Sí. Un promedio de 900 gramos, ¿verdad? 2 libras de trigo. Imagínense, la palabra del Señor habla así en Amós, capítulo 8. El verso es 5. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los alfolíes del pan y achicaremos la medida y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso? ¿Qué es lo que piensan aquellos que tienen comercio? Sin ofender al hermano, encarnación, Dice, ¿cuándo vendrá el momento, el día, la semana en que vamos a checar la medida, subir el precio y falsearemos la medida, la balanza? Vamos a hablar un poquito de nosotros, hermanos. ¿Cuánto compra hermana Irma? Aceite que le dan 800 gramos por litro. ¿No lo compran? Casi siempre ando viendo que sea de litros o de 5 litros, pero siempre me fijo en la medida. Pero está la medida ya más común, hermano. Gracias, hermano. Antes todo era una sola medida estándar, litro o kilo. Hoy te dan 800 gramos, 900 gramos por kilo, 80 mililitros, ya hasta salen otros de 700 mililitros de aceite. Y más caro que como estaba el litro. Eso representa el caballo negro, la carestía, los precios altos, que el salario que uno tiene, pues no es suficiente. Se dice que el trigo que gana un jornalero es para que se alimente nada más él y su familia.
¿qué es lo que va a hacer? Pues eso es lo que nosotros debemos estar también apercibidos, de que estas cosas sucederán. El mismo Señor lo dijo, pero no para que tuviéramos miedo, sino para prevención de sus siervos. Mateo 24. Nuevamente el verso es 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Hoy salió la información, o de antes, que el aceite subió porque Ucrania está en guerra con la URSS o con Rusia. ¿Por qué no? Por la guerra. Dice que porque Ucrania es exportadora o exportadora de aceite para México. ¿Creen que eso es posible? Ya no más falta que nos hagan la medida a 500 miligramos y nosotros vamos a pagar el kilo. Al precio que el comerciante impone. Pues vemos que la palabra de Dios se va cumpliendo, ¿sí? Que nos alcanza también las situaciones que está viviendo el mundo. Imagínense, hermanos, que nos sucediera como a Israel. Israel tuvo su causa porque le sucedió eso cuando fue sitiado. Vamos a analizar Ezequiel capítulo 4. Verso 16 y 17. Díjome luego, hijo del hombre, he aquí quebrantaré el sostén del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Porque les faltará el pan y el agua, y se espantarán los unos con los otros, y se consumirán por su maldad. ¿De qué escaseó el pueblo de Dios? De pan y agua. ¿Pero por qué causa? Eso es lo que nosotros necesitamos entender aquí. No fue por buscar santidad, ¿verdad? Sino que fuese por desobedientes, por su maldad, por ser ingratos o desleales con nuestro Dios. A ellos les vino eso. Y es lo que tenemos que analizar nosotros, amados hermanos, cómo estamos viviendo la palabra de Dios. Si esto que estamos estudiando nos puede alcanzar hasta hacernos morir de hambre, ¿o no? ¿Por qué? Porque miramos que el boicot económico ya está.
Si te faltan 50 centavos para lo que vas a comprar, no te lo dan. Porque no está completo. Al contrario, si te sobra, déjalo por el redondeo. Entonces, es la manera como hacen presión económica. Y si no los quieres dejar, no, dámelo. Te dan ahí un dulcecito y ya están ahí los 50 centavos. Pues es eso lo que a nosotros nos debe apercibir con la palabra de nuestro Dios. Lamentaciones, capítulo 4. Verso 8 y verso 9. Oscura, más que la negrura, es la forma de ellos. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. ¿Hay oportunidad de trabajar, hermanos? No. Se escaseará todo eso. Y donde lo tengan, te lo darán a precios muy altos, que no podrás adquirirlos. Dice que de esa manera se pone uno negro por la inanición de no comer, de no tener el sustento. Si nosotros no somos leales con nuestro Dios, va a pasar como aquí dice más adelante el verso siguiente, que como hizo las mujeres piadosas en Jerusalén, se le murió un hijo, lo cocían y se lo comían. A esa situación llegó el pueblo de Dios, pero por desobedientes, por olvidar las cosas de Dios. Y nosotros debemos de estar apercibidos para que cuando estas cosas miremos que están sucediendo, entender, como dijo el Señor, son principios de dolores, de calamidades, o como se le dice hoy, pandemia. Es lo que va a suceder. Seguimos, hermanos. Apocalipsis, capítulo 6. Nuevamente. Vamos a ir abreviando un poquito para terminar a tiempo. Verso 7 y verso 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él
tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Vemos aquí el aspecto de un caballo amarillo y que lo monta, tiene por nombre muerte. ¿Y qué es lo que le seguía? El sepulcro. Ese es el infierno. ¿Por qué? Porque el sepulcro es el lugar donde van los muertos. Pero este viene más intenso. ¿Qué está utilizando? Lo que hizo el caballo bermejo. ¿Sí? Dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, la del caballo negro. ¿Qué más? Con mortandad y con las bestias de la tierra. Con 4 aspectos. Es aquí donde tenemos que analizar nosotros y ver si estas cosas son para el que no conoce a Dios o aún al que le conoce. El Señor siempre ha mostrado a su pueblo el camino de bendición y el camino de maldición. Y pone su sugerencia cuál es el camino que tenemos que seguir. Vamos a analizar un poquito de Deuteronomio, capítulo 28. Versículo 21 al 27. ¿Estamos ahí? Leamos. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Jehová te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con ayuno, y perseguirte hasta que perezcas, y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos, por un camino saldrás a ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás sacudido a todos los reinos de la tierra, y será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo,
y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas y con sarna y comezón, de que no puedas ser curado. Esa es la maldición que el Señor pone delante de su pueblo si no obedece sus mandamientos. Si se niega uno a obedecer, todo esto, dice, nos alcanzará. Si no es una enfermedad, es otra, pero vamos a tener enfermedades. Es donde nosotros debemos entender si estos castigos, porque son castigos, que el Señor manda. En cierta ocasión platicábamos con el hermano Carlos. Oye, hermanos, en otras iglesias la pandemia ha afectado más que aquí. Quizás porque usted es prevenido o por la misericordia de Dios. Pero nos ha guardado de eso. No ha habido una persona que recuerde a su ser querido que se fue por causa de esta enfermedad. Quiere decir que tenemos la protección de Dios. ¿Y qué es lo que, cómo debemos corresponder? Es que debemos ser más obedientes. Preocupados de que nos enseñe el Señor lo que nosotros no vemos que estamos haciendo como error, para que su palabra se cumpla, que seamos nosotros ese especial tesoro que Él tiene sobre la tierra. Es lo que nosotros debemos de entender, porque este mundo está contaminado. Las gentes se han corrompido. Y sobre eso, todo ese ambiente nosotros debemos de estar. La palabra dice que no es necesario que el Señor nos saque de este mundo, sino que nos guardemos bajo el poder de Dios del mal que acecha este mundo. Ezequiel, capítulo 14. Verso 21. Por lo cual así ha dicho el Señor: cuanto más si mis 4 malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviaré contra Jerusalén para calar de ella hombres y bestias. Y si son 4 juicios, son 4 malos juicios, dice nuestro Dios, que Él está permitiendo, que tiene poder para quitarlos o para defender a su pueblo o para castigarlo con eso, con hambre, con mortandad, con enfermedades, con epidemias, con guerras. Pero también nos puede guardar de todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hacemos cuenta, hermanos, cuántas enfermedades hay o han venido a nuestro ambiente, a nuestro mundo,
historia o los medios de comunicación hablan de un paludismo que azotó a Nicaragua y nos alcanzó también. Había paludismo, solo que hoy se está erradicado según por el avance de la medicina. ¿Qué más? El dengue que se originó en Costa Rica. El cólera, Brasil, Bolivia y Perú. Tuberculosis en Centroamérica. ¿Qué más enfermedades hay, no? El ébola en Sudáfrica. ¿Qué otra enfermedad? Que ahora son mundiales. Tenemos el cáncer maligno. ¿Verdad que nos asusta cuando nos dicen los doctores tienen la posibilidad de tener cáncer? Hágase este análisis. No le puedo decir si es benigno o maligno. Y nos pega un estrés tremendo. Porque si es maligno, hermanos, ¿cuál es el final? ¿Y si es SIDA? Y hoy tenemos el COVID-19. Enfermedades mundiales. ¿Cuántos muertos ha habido? Eso es lo que nos debe de preocupar, ¿verdad? Que no aumentemos la cifra de enfermos o de muertos, porque eso representa el caballo amarillo, muerte, y es de ir a terminar bajo tierra, al sepulcro. El consejo es, como dice Proverbios, Proverbios capítulo 19, verso 29. Aparejados están juicios para los escarnecedores y azotes para los cuerpos de los insensatos. Y si estos juicios son para estas personas, y nosotros debemos de entender que el Señor nos está anunciando, no nada más para saber, sino para entender que si estamos nosotros tomando este lugar del escarnecedor o del insensato, como las mujeres fatuas del que habla la Escritura, de las 5 mujeres fatuas vírgenes, que nosotros pensemos. El Señor nos está previniendo a que tomemos o retomemos el buen camino y seamos sabios. Sabios para evitar eso malo que está por venir. Proverbios capítulo 22. Versículo 3.
y escóndese. Mas los simples pasan y reciben el daño. Si somos sabios y entendidos, nosotros vamos a percibirnos, a prepararnos, a escondernos, como dice aquí, para librarnos de eso. Y para escondernos solamente, como dice David: Jehová, roca mía, castillo mío, en quien confiaré. Ese es el refugio. Mas el necio o el simple, como dice aquí, el que no quiere entender, el insensato, recibirá su castigo. Así como a Israel se le dice: escoge el camino de bendición para que te vaya bien en la tierra que entras, y no el camino de maldición, porque te van a venir todo eso. Así también a nosotros, amados hermanos, se nos está avisando, para que nosotros veamos cómo estamos llevando la palabra de Dios a la obediencia. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos tiempo, quizás todavía, para arrepentirnos, ¿sí? Para volver al buen camino y estar prevenidos, porque esto no es para la iglesia de Dios únicamente, es para estar alerta, no es para que lo reciban, sino para prevenirse y no ser participante de las cosas que sucederán, guiadas por el anticristo. ¿Sí? Porque ya usarán la violencia, ya no será con paz, ya no será de manera pacífica, utilizará la violencia y ya miramos cómo va a ser, cosas terribles. Entonces estemos prevenidos para que cuando eso acontezca no nos espantemos, sino hagamos como dice el Señor, nos escondamos. Dios les bendiga.